Ok. Bueno, entonces yo no sé si ustedes tienen presente, capaz que como tienen la cabeza puesta en el parcial, ¿sí? Parcial de administración de operaciones, difícilmente por ahí tengan en mente lo que vimos la clase pasada. ¿Se acuerdan que la clase pasada nosotros vimos que lo que estaba imperando, digamos, en ese momento, lo último que vimos dentro de lo que llamamos la escuela de la administración, las escuelas modernas de la administración, estuvimos viendo varias, ¿no? Entre las cuales estuvimos profundizando lo que era la teoría de los sistemas, ¿sí? Y el enfoque de las contingencias. Básicamente dijimos que cuando analizamos la teoría de los sistemas, ¿qué dijimos que era la teoría de los sistemas? Y era una teoría holística. ¿Por qué? Y porque en realidad ve lo que sucede, digamos, tanto afuera de la organización como adentro. Cuando nosotros decimos adentro, no estamos refiriéndonos a la cultura organizacional, por ejemplo, que es un tema que no trata, pero sí la interrelación y la interdependencia, no se olviden de estas dos palabras, que existen entre sus componentes, o sea, entre las áreas, por ejemplo, cuando uno hace un diagnóstico desde las jerarquías de sistemas, ¿sí? ¿Qué está haciendo? Y bueno, está teniendo una mirada en las distintos, justamente en las distintas funciones que tiene la organización. ¿Y esto para qué permite? Y permite para que se dé o se desarrolle una teoría de las decisiones mucho más efectivas. Ahora bien, ¿qué fue lo que no, como todas las teorías y como los enfoques también de la administración, qué es lo que podemos encontrar? Y bueno, nos podemos encontrar que ya ahora lo vamos a ver, inclusive cuando veamos la teoría Z, que no es la panacea. ¿Qué significa? Que no es, bueno, con eso hemos terminado todos los inconvenientes que hay en la organización, ¿no? Esto no es así porque mientras esté el hombre, digamos, presente en las organizaciones, bueno, siempre va a resultar escaso, porque las teorías están hechas por nosotros mismos, o sea, por los seres humanos, entonces siempre va a tener una evolución y una limitación. Eh, Esto es importante destacar, ¿no? Por el otro lado, ¿qué otra cosa que hay que destacar de lo que vimos en la clase pasada? Que la teoría de los sistemas dentro de esta limitación no pudo resolver cuestiones estas que dijimos recién con relación a la cultura organizacional, por ejemplo, no dio respuesta. Sí dio una, podríamos decir, una tremenda respuesta en lo que hace al análisis de la información de las áreas. Eso es fundamental. Y fíjense que hoy, gracias a las plataformas digitales, a los software que se aplican en las organizaciones, bueno, podemos decir que gracias a eso la información corre con mucha más efectividad. Después estuvimos viendo la teoría de la contingencia. ¿Y qué dijimos? ¿Qué implicancia tenía la teoría de la contingencia? Bueno, lo que decíamos de la teoría de la contingencia es que, por un lado, había, digamos, había muchas situaciones que escapaban de las teorías rigurosas. Vamos a citar la teoría de la escuela de la administración científica, la teoría clásica, la teoría de burocrática, la teoría de relaciones humanas, toda la escuela de relaciones humanas. ¿Y por qué? Porque hay contingencias que no se pueden predecir con anticipación. Llegan y están. Ahora, ¿qué es lo que dice esta teoría? Que no existe una única forma de administrar o de solucionar un problema. ¿Se acuerdan que nombrábamos o dijimos en la clase pasada que lo que se iba a poner foco es que
cuál era el rol que ocupaba la tecnología en las organizaciones y cómo debía haber una correlación entre la estructura organizacional y la previsibilidad de las técnicas, porque eso es lo que iba a hacer que la vida de las organizaciones se diera con una mayor agilidad. Bien, como todas las teorías, también presentaron inconvenientes, ¿sí? ¿Cuáles son digamos así, como las limitaciones más importantes que podemos como subrayar? Bueno, por un lado es que no todas las contingencias son fáciles de determinar. Y segundo, que la teoría puede, como dijimos, puede no ser aplicable a todos los problemas administrativos. Entonces, ¿qué dijimos? Y dijimos que, por ejemplo, una persona que, ¿se acuerdan el ejemplo que decíamos, bueno, tiene depresión? Bueno, la teoría de la contingencia, a ver, no es que la depresión se da así de la noche a la mañana. Hay situaciones, hay factores, pero justamente en este análisis que hace, no hay una forma de poder o que dé respuesta. Resuelve para grandes situaciones, por ejemplo, la teoría de la contingencia permite, justamente a través del análisis de FODA, uno permite ver hacia dónde está hoy y cómo quiere resolverse. Y eso, fíjense en que ha pasado muchas empresas que con la pandemia tuvieron que hacer como rápidamente un análisis, porque evidentemente, como yo les contaba a ustedes, que hace unos días una emprendedora me decía, no, evidentemente tenemos que cambiar el modelo de negocio, porque todo un modelo dirigido hacia lo turístico. Bueno, hasta que no haya, digamos, a que no esté la población totalmente vacunada o en su gran mayoría, bueno, esto va a pasar un tiempo. ¿Sí? Bien, entonces, hoy nos vamos a detener fundamentalmente, y ya como última teoría, la teoría Z. Esta teoría Z está ligada a, digamos, a modelos que responden de alguna manera, no igual, pero de alguna manera a un esquema de pensamiento como es, o como lo son, o como los que ustedes ya profundizaron con la profesora Blanca, que es las teorías de la calidad, con William Deming, Juran, Ishikawa, ¿sí? Van a responder a un modo de pensamiento. ¿Estamos hasta acá? Entonces, hoy vamos a dar la teoría Z. Ok, vamos a buscar la presentación. Ok, para los que se fueron enganchando un poquito más tarde, estaba diciendo que después que termine justamente de presentar esta teoría, vamos a comenzar con una primera parte de repaso, y seguidamente yo los voy a invitar a que si tienen dudas, si no, nos vemos mañana. Mañana la clase de consulta, tengo que dar consulta en la otra materia, entonces aprovechen en la hora de clase a juntar todas las dudas que tienen ya para pensando en el parcial, ¿sí? Mañana también vamos a hacer la parte práctica y entonces está bueno que ustedes tengan todo el material completo, teoría, práctica. Bueno, entonces, la teoría Z, entonces dijimos que es la última teoría desde la administración que vemos, ¿sí? Acá en administración 1, porque hay otras teorías, inclusive hoy se han seguido desarrollando nuevas teorías, pero ustedes las van a ver, las van a ver ustedes más adelante con otras materias. William Uchi junto con Pascal empiezan a investigar, ¿sí? las empresas, tanto japonesas como norteamericanas, ¿sí? Yo voy a dejarles la parte, digamos así, de la historia, porque no me quiero detener justamente en su bibliografía, pero sí decir varias cuestiones que tienen que ver con la teoría. Ustedes saben que hay un paper muy importante de Alejandro Sarrale,
Y él va a decir que, bueno, primero hace un análisis de que el estudio de la teoría Z se desarrolla con 20, o sea, toman como objeto de estudio 20 empresas japonesas y 20 empresas norteamericanas. Eh, Tanto Pascale como William Uchi, que ha sido como el protagonista, para decirlo de alguna forma, de la teoría Z, empiezan toda su investigación diciendo que el trabajo, por ejemplo, es considerado que forma parte de la realización del hombre. Y todas las metas, ¿sí?, individuales van a estar, digamos, van a estar ligadas también a las metas de la organización. Visto así, para ustedes a lo mejor les debe parecer rarísimo, pero si uno entiende, y acá entonces nos volvemos al autor Serralde cuando habla en este paper de cómo es la cultura japonesa. Si ustedes tienen tiempo en las vacaciones y empezar a leer el libro del toyotismo, es interesantísimo porque inclusive cuentan la historia de cómo se desarrolla, por ejemplo, cómo logra ser un caso de éxito, ¿no? Son muy importantes las cartas que Don Toyoda le escribe a su hijo, ¿no? Entonces le dice, hijo, cuando vos veas, o cuando tengas, mejor dicho, no cuando veas, cuando tengas que enseñarle algo a un operario, ponte el guardapolvo y trabaja con él. Las cartas son bellísimas, realmente si ustedes tienen la oportunidad de leerlo, son muy lindas, como así también le dice una frase muy importante, ¿no? Hablando de la toma de decisiones, dice, cuando tú veas un jefe y no te gusta lo que hace, tené presente para cuando vos seas jefe, porque podés ser igual o peor. Y esto va marcando en estas cartas, en todos esos escritos que están ahí expuestos en el libro de Toyota. Es muy interesante porque uno le parece como totalmente alejado a nuestra cultura, a nuestra idiosincrasia, pero ¿qué es lo que quiero remarcar con esto? Que la teoría Z no es como una teoría paracaídas, sino que es fruto también de una cultura. Eh, para William Uchi, él y tanto Pascal como él van a proponer que existen tres tipos de empresas, ¿sí? Una empresa de tipo A, que son las empresas americanas, ¿sí? Empresas tipo J, que son las empresas japonesas, y las empresas Z. ¿Por qué se habla de las compañías o empresas Z? Porque él dice que lo que va a hacer es recoger ciertas características de los japoneses y endosarlas, por decirlo de alguna forma, a esas organizaciones y ofrecerlas como un modelo de cambio cultural. Y fíjense acá cuáles son las premisas de la teoría Z. Entonces, la primera es que a la gente le gusta sentirse importante, a la gente se le debe informar de lo que sucede en la empresa. Fíjense qué interesante este segundo punto, ya lo vamos a ver. Y el tercero que dice, quiere a la gente, ¿no?, que se le tome en cuenta en el trabajo, ¿no? Dice, tiene que haber una relación estrecha. Ahora, ¿por qué habla de estas tres premisas? Por un lado, ya vamos a empezar a analizar cuando empecemos a desarrollar todo lo que es el tema de la confianza para la teoría Z, ¿no? Y va a decir que por qué es tan importante que la gente se sienta bien, ¿no? Porque dice, si las personas están bien, pueden ser más productivas. Entonces, hay un concepto de la productividad que no está asociada a cuánto hace también, sino que está ligada a las personas mismas. O sea, primero se parte de que las personas siempre van a actuar correctamente. Entonces, como van a actuar correctamente y van a hacer siempre lo correcto, no va a primar, como va a decir Soler, el egoísmo personal. Bien. Entonces, ese sentirse importante va a estar ligado a la productividad. Fíjense qué diferencia con el pensamiento de Taylor.
Va a decir Taylor que la máxima, digamos, productividad se da cuando el hombre en sentido, en su visión antropológica o en la visión antropológica de ese momento, era el homos economicus. Tanto vales en cuanto das a la empresa. Y fíjense acá, la productividad está ligada justamente a lo que son las personas mismas. Esa actuación de esas personas, ¿sí?, dentro de esta concepción de la teoría Z, está ligada a dos cuestiones: a la participación y al consenso. No se toma nada en consideración si no hay consenso. Luego dice, la gente quiere ser informada. Y dice, acá es muy interesante que no solamente uno va a cumplir unas ciertas tareas laborales, sino que la persona es un ser íntegro. Entonces, los jefes no solo deben considerar la parte laboral de la persona, sino a la persona como un único ser. ¿Sí? Esto también me parece muy interesante para rescatar. Y esto de que haya un estrecho vínculo, esto hace de que a los jefes tienen que importar lo que le pasa a la persona, o viceversa. Bueno, estas son como las premisas que son importantes entonces determinar. Esas premisas se concentran entonces en lo que es la confianza, las relaciones y las relaciones sociales estrechas. Entonces, esto ya lo dijimos, que hay tres concepciones de empresa: la empresa A, la empresa J y la empresa Z. Este autor que en realidad en este paper hace un análisis y también una crítica, él va a decir a su vez, como análisis de la teoría Z, que el trabajo está definido por los resultados que ha de producir y no por el desarrollo del puesto que alguien escribió fuera de él. O sea, él dice, mientras que en otras teorías o en otros como la visión X, como la visión Y inclusive, como las otras visiones de otras teorías, pensemos en el modelo burocrático de McWeber, cuando él desarrolla el manual de funciones, ¿qué es lo que está diciendo de alguna manera? Y está diciendo cómo deberían ser cada puesto dentro de esa organización. Pero es como que siempre hay un alguien desde afuera. En cambio, este autor dice que desde la concepción y la teoría Z, ¿qué es lo que dice? Y que el trabajo de cada uno va a estar en función de ese resultado que yo hago. Entonces, por lo tanto, va a haber una gran flexibilidad en cada puesto. Fíjense, cuando hay manual de función, tiene un aspecto positivo que marca el camino a seguir, pero tiene una limitación. Si yo preguntara, ¿cuál es la limitación que tiene un manual de funciones? Y bueno, la gran limitación es que no te podés salir de eso escrito, porque cuando uno se sale un poco de lo escrito, ahí vienen los problemas. ¿Sí? Los problemas que no se están cumpliendo, inclusive si esos manuales de funciones están ligados a una certificación, por ejemplo, que ya tenga normas ISO. Bueno, tengo que tener una forma de cumplir las tareas. Bien, esto también es importante que lo tengamos presente. Ahora, ¿cuáles son los aspectos que va a subrayar este autor como importante? Por un lado, vamos a ver acá qué nos dicen en el chat. Pablo dice, profe, ¿eso es el origen de las normas ISO? Y, a ver, así como origen, y no estaría tan segura, pero que las normas ISO vienen de toda una caracterización, ¿sí? Y puesta en marcha de las teorías de la calidad, sí, totalmente. ¿Por qué? Y porque hay una forma cultural de hacer las cosas. ¿Sí? O sea, acá no existe la improvisación. Fíjense que nosotros en Argentina muchísimas cosas las hacemos en función de la improvisación. En cambio, si tuviéramos un principio en cuanto a la participación, al consenso, al mismo concepto de la productividad,
Bueno, ya estaríamos casi aplicando, porque ¿qué son las normas ISO? Y las normas ISO te dicen inclusive que vos no te podés salir de la raya. O sea, vos para poder competir internacionalmente tenés que cumplir una serie de normativas, ¿sí? ¿Estamos hasta acá? ¿Se va comprendiendo? Bueno, muy bien. Entonces, lo que va a decir el autor en este paper cuando hace el análisis y prácticamente la revisión, y casi les diría como crítica a la teoría Z, es que dice, cualquier organización, cualquiera sea la organización, cuando se prima, y esto lo hemos visto en las diferentes teorías, cuando se prima la estructura, cuando se prima la jerarquía, cuando se prima el status quo de una organización, ¿qué es lo que sucede? Sucede que es como que aplastase a la organización. O sea, es el primer obstáculo para que esa organización no crezca. O sea, ustedes decís, bueno, pero entonces, profesora, no es importante la jerarquía, la estructura. No, no, sí, son importantes. Les diría que hasta vital, pero cuando tiene que estar en relación con lo que es la cultura organizacional. ¿Por qué? Y porque entonces si primamos lo que es una estructura, si primamos lo que es un cargo más que la persona, y estaríamos sofocando la estructura organizacional. De hecho, muchas organizaciones tienen problemas y tienen caos institucionales. ¿Por qué? Y porque empiezan a primar más el puesto, el cargo, la estructura, la jerarquía, haceme caso porque yo tengo la autoridad. Bueno, ahí después vemos cuáles son los problemas que vemos en la práctica. Entonces, este autor, por un lado, va a decir eso, que cuando la estructura, la jerarquía y el estatus están por encima, ¿sí?, de lo que es más importante dentro de una organización, que es la cultura organizacional, esa organización no crece. Y va a decir también que para que haya cambios de conductas en la organización, tiene que comenzarse por la cultura organizacional. Bueno, ustedes saben que tanto Pascal, creo que, no sé si lo dije recién, pero tanto Pascal como William Uchi estuvieron realizando muchas entrevistas, tanto a empresas japonesas como a empresas norteamericanas. Bueno, William Uchi va a proponer distintos valores. Recién hablábamos de la confianza, pero ahora me quisiera detener un minutito más, ¿sí? Un minutito más antes que las vayamos a lo que son las críticas. La primera cuestión que tenemos que ver es la confianza. La confianza. Sabemos que la confianza, así como si uno tuviera que dar una acepción, es el valor esencial para la vida humana. O sea, nosotros no nos podemos mover sin la confianza. O sea, preguntémonos si nosotros en nuestras organizaciones está la confianza. Imagínense si yo no confiara en ustedes. Decir, bueno, no, pero mira, no sé, los alumnos, y no, la confianza es básica. Y él va a decir que esa confianza se debe basar en dos cuestiones que son importantes. Es justamente lo que hace al respeto y lo que hace a la equidad. ¿En cuanto a qué? Y en cuanto a la toma de decisiones. Si digamos, las tomas de decisiones las hago teniendo en cuenta, y bueno, está Macarena, está Facundo, y la verdad que son los más importantes de la clase, porque responden siempre, porque, ¿y qué estaría haciendo ahí? Estaría haciendo favoritismo. Entonces ahí deja de tener una mirada equitativa. Y los otros que van a decir, y ya empiezan a tener desconfianza, pues decir, no, mira, si las profesoras siempre hacen caso solo lo que dice tal y tal y tal, por ejemplo, generaría un clima de desconfianza. Bueno, para William Uchi y para Pascal decían que esa confianza tenía que hacerse en sentido descendente y ascendente. Descendente directamente hacia los empleados, en la socialización, en la toma de decisiones, en la participación, en el trabajo en equipo, y también ascendente,
O sea, cuando hay una implicancia, cuando hay una problemática, confiar en esa persona que tiene un rol jerárquico. Entonces, la confianza. El segundo elemento dentro de la teoría Z es justamente la equidad. ¿Mm? Y la equidad está asociada o debe garantizar el sentido de la justicia. Fíjense que una de las cosas que ya nombraba Weber en su teoría era evitar lo que hoy diríamos el clientelismo. Él diría, no tiene en las organizaciones, no sé si ustedes lo recuerdan, lo deben haber visto con la profesora Blanca, dice, no tiene que existir el favoritismo. O sea, ¿de qué está hablando? Y no puede haber algunos sí, otros no. Algunos, bueno, algunos que nos caen bien, toda la de ganar. Y los que no nos caen bien, y bueno, los vamos relegando. No, eso es imposible. Entonces, el principio de la equidad. Todos son iguales ante la ley. Y después, ¿qué cosas atentarían contra la equidad? Y la falta de ética. Bueno, ¿qué otro valor va a propulsar la teoría Z? Por un lado, la sutileza, o sea, no quedarse en la superficialidad de las cosas, sino generar proactividad, creatividad e inteligencia puestas al servicio del equipo. Es muy importante el espíritu comunitario, muy importante para la teoría Z. Prácticamente, fíjense que no podemos decir que es una continuación, pero viene a rescatar muchas cosas que ya las había dicho Elton Mayo. Elton Mayo va a subrayar la importancia de los grupos y sobre todo los grupos informales. Acá los grupos formales. ¿Qué grupos? Y aquellos grupos en los cuales nadie tiene una responsabilidad por encima del otro, sino que hay una responsabilidad que se asume como equipo. ¿En qué? Y en la ejecución de las tareas. Entonces, hay un fuerte espíritu comunitario. Entonces, hasta acá, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo la confianza, estamos viendo la equidad, estamos viendo la sutileza, el espíritu comunitario y la lealtad a la organización. O sea, esto que decíamos, la persona, ¿sí?, o el trabajo se define por los resultados más que por el puesto. Por lo tanto, las metas individuales van a estar asociadas a las metas de la organización. Y ustedes van a decir, pero ¿cómo es posible esto? Bueno, hay que entender la cultura japonesa. Para la cultura japonesa es muy importante el empleo de por vida, mientras que aquí en Argentina, y les diría que en toda América Latina, eso se dejó, esa práctica, prácticamente podríamos decir fines de los 60, 70, donde empezaban las privatizaciones, no solo acá en Argentina, sino en nuestros países. ¿Y qué es lo que nos dimos cuenta? Nos dimos cuenta que terminó el empleo de por vida. Terminó esa concepción de que el hombre entraba, la mujer, ¿no?, entraban a trabajar siendo muy jóvenes y terminaban en la organización, digamos, en una etapa llamada de jubilación o de pensión, habiendo transcurrido más de 30, 40 años dentro de una organización. Entonces, para la cultura japonesa es muy importante el empleo de por vida. Y esto está asociado también a algo muy interesante que es la evaluación de desempeño. O sea, William Uchi va a decir, si como una persona transcurre más de 20 años dentro en una organización, no es necesario estar haciendo la evaluación de desempeño a cada rato, digamos, por decirlo de alguna forma, como sucede en las empresas americanas, donde tenemos que se la hacen a todos los años. En cambio dice, acá hacerlo más espaciadamente, en forma precisa, detallada. ¿Se entiende hasta acá? Bien. Último valor que considera la teoría Z es la humildad. La humildad ante la equivocación, la humildad de saber reconocer el trabajo de equipo más que el trabajo personal. Entonces fíjense en qué importante que son estos valores
y que estaría bueno que reflexionáramos en el día de hoy, más allá del parcial que tengan, y preguntarse, che, pero ¿cómo estoy yo viviendo dentro de la organización? Porque estamos haciendo esta lectura en todas las teorías a partir de esto, ¿no? Es decir, che, yo en mi organización, ¿puedo instaurar confianza? ¿O siento que me dan confianza? ¿O se establecen relaciones o vínculos de equidad, de lealtad, de humildad, podríamos decir? Bueno, y si no se hace, si eso no es posible, ¿de qué manera se puede articular? Bueno, esa es la forma de un poco de volver a dar vida, ¿sí?, a las teorías. ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? Sí, profe. Ok. Bueno, una de las críticas que se le hace, se hacen varias críticas, ¿no? Pero una de las críticas importantes que se hace a esta teoría es que presentan la teoría, ¿sí?, la teoría como si fuera la única vía de organización. O sea, es como si yo les estuviera vendiendo el mejor producto y les diría, bueno, no, pero no existe, no existe en otro lugar como lo hacemos nosotros. Nosotros lo hacemos y es lo mejor que hay. Bueno, muy dicho, muy sutilmente, ¿no? Pero en este paper de Alejandro Serralde, él va a decir que se idealiza a tal punto que no existe otra vía de organización. Y esto es interesante a ver, subrayar. ¿Por qué? Y porque, por ejemplo, no todas las empresas o las organizaciones que tienen esta visión en Argentina, imagínense, bueno, estaría buenísimo que hubiera un cambio cultural y que se aplicaran, por ejemplo, los valores. Ojalá, sí, ojalá. Pero fíjense en cuánto hay que seguir trabajando para el tema, por ejemplo, de la confianza, para el tema de este vínculo estrecho con el personal y con los directivos. Esto normalmente no sucede. Al contrario, hay desconfianza, hay descontento. Bueno. ¿Cuáles son las principales críticas? ¿Sí? Primero lo que dice acá es que no, digamos, no hay una relación entre variables y su lógica. ¿Por qué? Y porque, por ejemplo, no existe cómo operativizar la confianza. Yo digo, chicos, sí, la verdad que hay que tener confianza. Bueno, ¿de qué manera se va a dar el respeto? Porque entonces, no nos olvidemos que esta teoría se desarrolla en un contexto o en una idiosincrasia japonesa, donde el valor de la palabra, donde el valor de la autoridad tienen un peso que hoy, para nosotros, pueblos de América Latina y sobre todo Argentina, Uruguay, bueno, Chile no tanto, pero son países más contestatarios de lo que es un rol jerárquico, la autoridad misma, ¿se entiende? O sea, por todo se cuestiona por todo, entonces es difícil operativizar la confianza. Después, esto está unido con lo que dice el segundo punto. No se ha demostrado que la satisfacción o el sentido de pertenencia mejore la productividad. ¿Se acuerdan que decíamos que la productividad estaba asociada a qué cosa? Ella estaba asociada a las personas mismas, o sea, al consenso, a la participación. No se tomaba ninguna decisión sin el consenso. Después dice, todo considerado en la teoría de Z debe verse más bien como una idea estimulante y no como una teoría cuya validez ha sido probada. O sea, claro, esto, como por qué decía este autor muy interesante, Alejandro Serralde, él va a decir, claro, ¿por qué surge la teoría Z casi como una presentación de la idealización? Porque estaría bárbaro que en una organización hubiera espíritu comunitario, equidad, sutileza, lealtad, confianza. Pero ¿qué pasa cuando en la vida real estos valores hay que trabajarlos, hay que construirlos, porque o no están para nada o están totalmente desvirtuados?
A ver, una de las cuestiones que, digamos que también fue de mucha crítica, fue con respecto a la teoría X y la teoría Z y la teoría Y. Si bien, no sé si ustedes tienen presente que también vimos la teoría Z en las clases anteriores, y que dijimos que la visión X tiene una visión más bien rígida en cuanto a las actividades que debe desarrollar el trabajador y también las formas de coordinar o de dirigir por parte de la autoridad. La visión Y es totalmente opuesta a eso, ¿sí? Ahora, vuelvo a decir, no es que la teoría Z es la panacea con respecto a las otras teorías. Sí tienen estos valores y la idea, como toda teoría, tiene que ser probada, ¿sí? Tiene que ser medida de alguna manera, ¿no? Ustedes saben que recientemente, si bien esto que les voy a decir no está tan ligado a la teoría Z, pero así al modo de colorario, una vez se hizo un trabajo de investigación en la Universidad de Harvard, para unos 3 4 años, y se estudió sobre la felicidad, o sea, sobre si las personas eran felices dentro de la organización. Bueno, hubo un resultado muy importante, porque, ¿qué decían? Y bueno, que algunos, ¿sí? La felicidad no puede ser medida, y otros sí. O sea, ustedes decían, pero profesora, ¿cómo se puede medir la felicidad? Pregunta, ahora les hago a ustedes antes de contarles cómo han sido los nuevos hallazgos. ¿Se puede medir la felicidad? Estamos siempre hablando en el ámbito organizacional, ¿verdad? Profe, puede ser que a medida, a partir de encuestas de satisfacción y obviamente viendo un poquito más allá, no solamente el sentido de pertenencia de los empleados. Claro, claro, claro que sí. Uno puede, inclusive con la observación misma, ustedes van a ser observadores, van a ser, me imagino yo también, y ojalá que lo puedan llegar a ser, consultores. Y una de las cuestiones que uno advierte es que la felicidad se nota, ¿eh? Se nota, así como ustedes verán, nos verán a nosotros, es decir, no, che, la verdad que profesora así, no quiero ser, oh sí, profesora así sí quiero ser, bueno, digo, es un detonador de calidad la felicidad. ¿Sí? Entonces se puede mirar de muchas maneras, como decías vos, a través de las encuestas de satisfacción al cliente o a través de los clientes internos también hay encuestas, pero también cómo es el comportamiento. Fíjense lo que decía este autor, que para que haya un verdadero cambio en la conducta hay que cambiar la cultura organizacional. Si hay una cultura organizacional tóxica, difícilmente las personas vayan felizmente a trabajar, ¿sí? Entonces es muy interesante, digamos, que esa felicidad puede ser medida, ¿sí? Puede ser medida en muchos aspectos, desde no solo desde cómo trabaja, sino cómo se relaciona, cuál es el grado de impacto que tienen esos productos, ¿sí? A mí me pasó de comprar ciertos productos y decir, pero esto tiene otra cosa que no es lo que me quieren vender, es como que uno lo compra y se siente bien, pero claro, después cuando uno va y entra en contacto, uno ve cómo lo han hecho, de qué manera lo han hecho. Siempre cuento, no sé si les he contado, pero creo que la comisión de la noche les contaba, me recuerdo una vez cuando estuve en Tucumán y pasamos por Catamarca, ustedes lo pueden googlear porque es un caso maravilloso, se llama Tinku Camayo y es la historia de una mujer, Margarita, que vio que las mujeres de su pueblo, que era un pueblo de 2x2, o sea, el pueblo se llama Lampacito, se dio cuenta que la mayoría de las mujeres eran golpeadas, entonces dice, bueno, pero acá podemos hacer algo. Entonces ella comienza a hacer un emprendimiento de lo que sabía hacer, que era tejer, digamos, tejer y sobre todo ella consiguió que le dieran lana de oveja, y bueno, empezó, ¿no? Todo un trabajo, ahora hay una escuela, la escuela Santa María, o sea, digo, impresionante todo lo que se ha hecho, ¿no? En estos casi más de 30 años que tiene la Escuela Aurora, el Tinku Camayo. Digo, bueno,
Pero evidentemente que esto no se improvisa. Y para haber un cambio cultural, como lo fue para este pueblo, que hubo un cambio, porque dejaron de, digamos, primero de generar violencia a estas mujeres. Estas mujeres iban contentas a sus lugares de trabajo. Encontraron que podían darse cuenta de que son personas, fuertísimos. Estoy diciendo, los pueden buscar en YouTube las experiencias, porque son muy interesantes. ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? Sí, profe. Ok, entonces, ¿cuáles son las conclusiones de la teoría Z? Bueno, entonces, la teoría Z como conclusiones proporciona medios para dirigir la empresa, ¿sí? O sea, ¿dónde va a poner énfasis? Donde cuando decíamos con relación a las otras teorías, va a poner énfasis en el trabajo colaborativo, en el consenso. ¿Para qué? Para las tomas de decisiones. Ahora, fíjense lo que dice acá más abajo. Dice, la teoría Z surge que los individuos no desligan su condición de seres humanos, ¿sí? Sino volvemos esto a subrayar la importancia de la productividad, tan distinta desde la visión Taylor. Tanto eres en tanto vos das y producís, y que sea lo mejor. Acá es la relación que tiene o que debe existir en las personas, entre las personas, y lo que va a primar es el valor que tiene cada persona. Por lo tanto, si no llega a cumplir ese estándar, no es importante, porque lo que más importante es la primacía, es la persona misma. Y por último, esta conclusión muy importante es la cultura, ¿sí? O sea, esa cultura que luego se va a ver reflejada en la propia persona y en la vida de las organizaciones. Recuerden lo que decía este autor, que no existe un cambio organizacional si no hay un cambio en la cultura organizacional. ¿Estamos hasta acá? Bueno, entonces, no se olviden que cuando nosotros vemos la teoría Z, básicamente entonces va a estar como así, como en líneas generales, valores. ¿Cuáles son esos valores? La confianza, la relación estrecha y la atención a las relaciones humanas. ¿Cuáles son los otros valores? Además de la confianza y de lo que dijimos, la equidad, la sutileza, el espíritu comunitario, la lealtad a la organización y la humildad. Estamos hasta acá, entonces, esto es muy importante entender, dijimos a modo de conclusión también, es importante entender cómo es la cultura japonesa. O sea, no existe la rotación de trabajos, sino el empleo de por vida. Uno comienza ahí y termina ahí cuando ya llega a la edad de los 55 años, en el caso de los varones, para poder retirarse dentro de las organizaciones. Pero hay una vida dentro de esas tareas. Y luego la evaluación de desempeño, para que se haga en forma más lenta y no como las empresas norteamericanas que se hacen en forma continua. ¿Preguntas hasta acá? Fíjense que la teoría Z es muy sencilla, muy sencilla. Quería proponerles ahora, en estos minutos, una primera parte de la síntesis de la materia. Bueno, entonces, siendo casi las 6 menos 10, en estos primeros minutos, vamos a ver cuánto logramos arrancar hasta las 6:20, cuánto logramos decir. Yo básicamente he dividido de los temas que yo he dado en dos partes, ¿sí? Vamos a ver acá si se logra. A ver ahí. Bien, en dos partes, ¿sí? Una primera parte lo hice con relación al primer parcial que tuvimos, y la segunda parte es con relación al segundo parcial. Todos los temas que entraron en el segundo parcial. Lógicamente que en este esquema
no están los temas que dio la profesora Blanca, ¿sí? Así que ustedes, yo les diría que no bien terminen de, digamos, una vez que pasen el parcial de esta noche de la administración de las operaciones, puedan inclusive a este mismo esquema ir agregando los temas de la profesora, de manera que te queda un cuadro bastante completo. ¿Estamos hasta acá? Bien, bueno, ¿qué fue lo que primero vimos? ¿Sí? Lo que primero vimos fue la administración, ¿sí? Como ciencia, como arte y como técnica, ¿sí? Lo primero que vimos fueron los antecedentes, que eso ahora en el parcial no va a entrar los antecedentes, pero sí en el global y en el final, ¿no? Entonces eso lo dejo de lado. Si hubiera algún dato histórico que quieran corroborar o ver, después lo podemos ver en el día de mañana. Pero vamos a arrancar con estos temas, ¿sí? ¿Qué dijimos que era la ciencia? Este corpus de conocimiento. Dijimos que la administración es ciencia, arte y técnica. Ciencia, ¿por qué? Porque es este corpus de conocimiento. ¿Cómo está enriquecido ese corpus de conocimiento? Y por las leyes, por las teorías, ya hemos visto todas las teorías de la administración. En la ciencia hay un proceso científico que comienza con la definición del problema, el tratar de plantearse hipótesis cuando un método me lo exija, por ejemplo, un método cuantitativo, ¿sí? En cambio, un método cualitativo, yo puedo utilizar un proceso metodológico utilizando herramientas de nivel cualitativo, como por ejemplo una entrevista en profundidad. Quiere decir que hay un proceso de investigación y una metodología. La metodología es un modo, cómo se va a expresar esa ciencia, si va a ser a través de estudio de casos, si va a ser a través de una forma deductiva, a través de una forma inductiva, a través de la estadística. Vieron que la teoría Z desarrolla entrevistas. Bueno, hay una forma, ¿sí? Podríamos decir que hubo una técnica, que hubo herramientas, que hubo una práctica, ¿sí? Hay un modo de hacer, esa es la técnica. Y en cambio el arte es un modo de hacer en cuanto a una característica distintiva. Entonces, para que no se confundan los haceres, ¿sí? En la técnica yo utilizo una herramienta para que mi hacer sea lo más efectivo posible. O, si lo quieren decir desde el punto de vista de la administración, que el hacer sea eficiente y eficaz, ¿sí? En cambio, ¿sí? El arte es un modo de hacer, pero hay un sello distintivo, ¿sí? Que puede ser desde la presentación, la forma en que se envían los productos, la atención, la ubicación. Bueno, hay distintas, y acá hablamos de lo que es, por ejemplo, los símbolos, ¿sí? Lo que es una marca. Entonces, ciencia, arte y técnica. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Sí, profe, se ve un poco cortada, no sé si es la No, pantalla, está así, está y la así, presentación es... Ah, listo. está así porque, ¿qué pasa? Que yo fui sacando como, digamos, ¿cómo les puedo decir? Con lo quise hacer en partes, porque en realidad, normalmente, miren, este esquema conceptual, normalmente, ¿cómo lo hacía? Y bueno, lo hacía teniendo en cuenta en el pizarrón. Y bueno, acá yo tengo la computadora, tendría que trabajar mejor, digamos, el mouse, entonces tendría que haber sido más en forma instantánea. Entonces, para que no vieran todo el cuadro de golpe, fui trabajándolo de esta manera. Bueno, entonces, ahora saco todo para que se vea bien. ¿Se ve o se sigue viendo borroso? No, se Sí, se veía ve bien, cortado, profe. por eso no entendíamos lo Ahí de está. recién, ya quedó Sí, sí, claro. sí.
ahora está. Bueno, ¿qué más vimos? Vimos lo que es la... esperen que esto es la segunda parte. Perdonen un segundito nada más. Perdónenme un segundito que acá hay un problemita técnico. A ver. Ahí está. Vamos a ir sacando. Ahí está. Muy bien. Ahora sí, vuelvo otra vez a la presentación. Ok. Bien. Entonces, administración como ciencia, como arte y como técnica. ¿Qué más vimos? Vimos que la administración, ¿sí?, enmarcado en concepto de organización, ustedes vieron con la profesora que la organización por excelencia en la administración pública es el Estado. Que existen muchos tipos de organizaciones, nosotros nos concentramos o vemos las estrictamente que son referidas a las empresas. Pero existen, como vemos ahí digamos en este slide, las NL, o sea, las no lucrativas, organizaciones no lucrativas u organizaciones no gubernamentales, ¿sí? Por ejemplo, que yo diga Cáritas, es una organización, pero no es con fines de lucro, ¿sí? Bien. Todas las empresas definen su negocio. ¿Cómo definen su negocio? A través de la visión y misión, ¿sí? ¿Qué es la misión? La misión me dice quién soy, hace referencia a la identidad, mientras que la visión me permite ver hacia dónde voy. Todas las empresas deben ser rentables, hoy diríamos deben ser sustentables, ¿sí? Y por qué no empresas que tengan una responsabilidad social empresaria. Existen empresas de tipo B. ¿Cómo son las empresas de tipo B? Y las empresas de tipo B son las que tienen triple impacto, o sea, a nivel ecológico, social y económico. Como las tres áreas. Eso sería lo ideal, que tuviera todas las empresas. Bueno, ¿qué vimos? Nosotros vimos, con relación a esto, vimos que la organización que era esta estructuración de relaciones, va a decir Velasco, donde en esta estructuración de relaciones se dan jerarquía, este grupo de personas en pos de un objetivo eficiente y eficaz, y para que este objetivo sea eficiente y eficaz deben estar mancomunados. Esto es la organización. ¿Qué más vimos? Y vimos elementos de la organización, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de los elementos, estamos diciendo que la organización tiene jerarquía. ¿Qué más dijimos cuando tenía elementos? Que tiene objetivos, que se define hacia dónde quiere ir, cómo quiere ir. Bueno, vimos que la organización tiene una importancia en el mercado, en el sector industrial. ¿Y por qué? Y porque es lo que la va a hacer más competitiva, ¿sí? A su vez, tiene una organización que presenta roles jerárquicos, es lo que le va a permitir que se tomen decisiones. Y vimos también características de las organizaciones. No se vayan a confundir con las características de los elementos de la estructura organizacional. Son dos cosas distintas. Muchas veces en los exámenes globales o finales los alumnos se suelen confundir, pero son dos cosas distintas. Así que revisen la primera unidad. Bueno, ¿qué más vimos? Vimos dentro de la organización el tema del ambiente. Ambiente. ¿Qué dijimos que era el ambiente? Todo lo que nuclea a la organización. Entonces podemos tener microambiente y macroambiente, ¿sí? El microambiente, ¿a qué se refería? Y por ejemplo, todo lo que afecta directamente a la organización. O sea, los intermediarios, los proveedores, los clientes. Fíjense con la pandemia, muchos proveedores cerraron, o muchos proveedores pegaron un salto en el precio, entonces las empresas se vieron realmente obligadas a cerrar.
o lo que les ha pasado en algunos sectores que con la pandemia tenían que nuclearse varias empresas para poder comprar un producto que estaba evaluado en dólares, por ejemplo. Entonces, microambiente. Todo lo que sucede en ese microambiente va a tener una fuerza directa, ¿sí? Todo lo que sucede en el macroambiente, como las variables políticas, las variables económicas, las culturales, las socioeconómicas, las geográficas, van a influir en forma indirecta. O sea, ya no inciden, pero van a incidir. Fíjense en lo que pasó con la pandemia. Mientras en el año 2019 ya se hablaba del coronavirus, ¿sí? Estamos hablando de agosto, septiembre, yo no me voy a olvidar que ya comenzaba el segundo semestre en el año 2019, y decía, ¿qué le estará pasando a Corea, pobre? ¿Qué sé yo? O sea, y dijimos nosotros, che, nosotros no vamos a cerrar las empresas. Parecía que no, pero eso vino, o sea, afectó y llegó a ser un efecto inmediato cuando nos empezó a tocar, ¿sí? Bien. Luego tenemos lo que llamamos la tipología del ambiente. ¿A qué se refiere esa tipología? Bueno, en cuanto a su estructura y en cuanto a su dinamicidad, ¿sí? En cuanto a su estructura, podemos ver que una organización puede tener un carácter homogéneo u heterogéneo. Cuando decimos que tiene un carácter homogéneo, o sea, recuerden los tres elementos distintivos, que eran los niveles de facturación, ¿sí? la tecnología y la estructura organizacional. No se me vayan a confundir. Quiere decir que si hay una disminución, ¿sí? Una disminución, o hay una influencia positiva porque hay aumento de personal, ahí va a haber cambios en la homogeneidad o en la heterogeneidad, ¿sí? Y también en la dinamicidad va a haber una implicancia. Recordemos varios trabajos prácticos, el más emblemático ha sido el caso Vintas. ¿Por qué? Y porque en el caso Vintas nosotros tenemos que podía ser estable o inestable, ¿sí? ¿Estamos hasta acá? ¿Tienen alguna duda que quieran preguntar? ¿Ninguna duda? Estamos, Por el momento no, profe. Ok, muy bien. Entonces, después, ¿qué más dijimos dentro de lo que era este grandes grupos de primeros temas? Teníamos el proceso administrativo. El proceso administrativo que consta de lo que es la planificación, la organización, la dirección y el control. En cuanto a la planificación, ¿qué podemos decir? ¿Se acuerdan que dijimos que la planificación era perdón que voy a tomar un poquitito de agua. La planificación tenía que ver con este proceso consciente, sistemático, para la resolución para la toma de decisiones. Bien, esto es en cuanto a la planificación. Para poder planificar, nosotros, ¿qué teníamos que tener en cuenta? Hoy diríamos hacer una matriz FODA. ¿Por qué? Y porque la matriz FODA me permite ver qué es lo que pasa afuera, oportunidades y amenazas, y qué es lo que pasa adentro, cómo estamos en la cultura organizacional. O sea, estamos diciendo, che, ¿estamos preparados para poder competir? ¿Tengo la gente necesaria? ¿Tengo los recursos necesarios para poder competir? O sea, estamos hablando de ni más ni menos que de fortalezas y debilidades. ¿Qué más vimos? Vimos que dentro del proceso de la planificación era muy importante el tema de las políticas, ¿sí? De los planes y de los programas. ¿Se acuerdan cuál era la diferencia entre políticas, planes y programas? Así no hablo todo el tiempo yo. A ver, ¿qué les parece?
¿Cuál les parece que puede ser? ¿Existe diferencia entre políticas, planes y programas? Profe, puede ser como que los planes y los programas se hacen en base a las políticas que se definen. Perfecto. Estamos bien hasta ahí. Entonces, los planes y los programas se hacen en función de las políticas. ¿Y qué es una política? Y como una postura, una forma de responder ante las cosas, ¿puede ser? Claro, o sea, hay una línea de acción. Ustedes van a decir, profesora, ¿nos puede dar un ejemplo? Sí. Por ejemplo, que yo tenga liderazgo en costos. Hay una política, hay una forma de hacer. O que diga, no, nuestra empresa va a tener liderazgo en diferenciación. Nos vamos a diferenciar en todo lo que hacemos. Si yo digo diferenciarme en todo lo que hacemos, tengo que demostrar que efectivamente en todo lo que se hace hay diferenciación, porque si no es más de lo mismo. Un gran cartel, un gran vendehumo y en el fondo estoy haciendo cosas iguales. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa diferenciarme? Bueno, pues diferenciarme en cuanto a la forma de gestionar, en cuanto a diferenciarme en la toma de decisiones, diferenciarme, por ejemplo, que yo quiera disminuir costos y mejorar la tecnología para, para hacer una empresa más ecológica. Pedirle que los empleados traigan sus propios platos para que la hora del almuerzo no se utilice, por ejemplo, platos descartables, por ejemplo. O sea, digo, hay muchas maneras de ir marcando la diferenciación, ¿sí? En ese modo de hacer. Pero ese modo de hacer, si es una política, incluye toda la organización. No una partecita, sino toda la organización. ¿Estamos hasta acá? Bien. Cuando nosotros decimos un plan de acción, involucra un conjunto de tareas. Ahora, cuando ya decimos un programa, son acciones concretas, son acciones operativas. Yo digo, mi política de diferenciación va a ser que sea una organización ecológica. Bueno, muy bien. ¿Cuáles van a ser los planes? Y bueno, cada área va a presentar una forma de poder reducir ecológicamente los gastos en administración, en marketing, en finanzas, en producción. ¿Cuántas veces yo he trabajado en una fábrica donde, digamos, donde miramos cada detalle y pedazo que faltaba? Porque yo trabajaba en esta fábrica, en una fábrica en Italia, y donde se utilizaba todos los desechos, todos, pero esto requiere de una reingeniería, requiere de poner cabeza a lo que vos estás usando. O sea, digo, requiere de decir, che, mira, con este retazo vamos a hacer tal cosa, con este otro retazo vamos a hacer tal. O sea, hay una reutilización. O sea, ahí significa que hay un plan en cada área donde reporta, rinde cuenta. Recuérdense en eso, rinde cuenta a quién, y a los que están por encima de los mandos medios. O sea, los mandos, ya estamos hablando de un gerente general. Es decir, che, mira, nosotros en el área de producción nos dimos cuenta que ahorramos en telas en tal y tal y tal, y que el costo del ahorro es tanto. ¿Sí? Yo me recuerdo de una empresa en Buenos Aires donde en su momento ahorró 1.400 millones de dólares. Estoy hablando hace 3 años atrás. 1.400 millones de dólares. ¿Y qué era? Era el packaging, porque se daban cuenta que había mucha pérdida, una mala utilización en el diseño. Y esto gracias a un ingeniero muy capo que en la parte operativa logró hacer esa reingeniería. Bueno, pero después, él no es que lo pensó y dijo, bueno, ahora que hagan lo que quieran. No, después tuvo que, digamos, a capacitar, tuvo que decir a la gente que tenía a cargo de qué manera lo iban a hacer. Esa manera de cómo lo iban a llevar a cabo son los programas. ¿Sí? Bueno, hace un momento definimos lo que era la visión y misión. ¿Sí? O sea, no lo voy a volver a repetir, pero se definen en dónde. Cuando yo planto y digo, che, quiero ponerme una empresa. Ajá. Si yo no digo cómo lo voy a hacer y quién soy, no lo puedo hacer al año 5º.
Porque va a haber un problema de identidad. Hoy la gente necesita saber qué es lo que hago como empresa. Entonces, desde el momento cero se tiene que definir lo que es la visión y lo que es la misión, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de recursos, ¿qué son recursos? Yo puedo decir, che, mira, mi empresa vende, no sé, vende diferentes tipos de productos. Un recurso puede ser un recurso tecnológico. ¿Qué significa ese recurso tecnológico? Y bueno, un recurso en la cual me va a permitir ahorrar costos, por ejemplo. Un recurso, bueno, también son llamadas las personas recursos. A mí no me gusta decir tanto que las personas son recursos, pero normalmente se dice, bueno, hay personas para poder llevar a cabo esa actividad. O sea, eso también es real. Recursos materiales. Yo puedo tener una tecnología bárbara, pero no tengo ni escritorio donde sentarme. Bueno, si no importa, total pongo la computadora en las piernas. Bueno, pero te habla de una forma de tener recursos, ¿sí? Bien, estrategias y objetivos. ¿Qué son las estrategias? Son cursos de acción, un conjunto de cursos de acción donde se apoya la empresa hacia dónde se va a dirigir. Bien, y los objetivos justamente ¿para qué me sirve un objetivo? Y un objetivo es como esa bala que me va a permitir llegar hasta donde yo pensé que iba a llegar. No me vayan a repetir eso ni en el global ni en el final, que los objetivos son como las balas, pero para que se den una imagen, ¿sí? Ustedes lo van a decir después como corresponde, ¿no? Como concepto, pero si yo tengo que mi estrategia es ser líder en el mercado mendocino, ¿sí? Y la estrategia va a ser de penetración de mercado, o sea, por ejemplo, precios bajos, ¿sí? Los objetivos tienen que ser, bueno, entonces tengo que tratar de, no sé, aumentar mi audiencia en las páginas online o en las redes sociales. No solo aumentar la audiencia, el tráfico, sino también lograr fidelizar a los clientes. ¿En qué tiempo? Y en el plazo de 3 meses. Bueno, ¿de qué me está hablando ahí? Me está hablando que yo tiro una bala y esa bala tiene que apuntar hacia donde la estrategia fijó. ¿Se entiende hasta acá? Eso, por favor, no se lo olviden nunca más. Cuando nosotros estamos hablando del proceso administrativo, no nos tenemos que olvidar que lo tenemos que hacer siempre en función del nivel, nivel alto, nivel intermedio y nivel operativo. Voy rápido. Mañana vamos a ver la segunda parte de lo que serían las organizaciones, pero sí tienen que tener muy claro cuando vayan a rendir qué es un cargo y qué es una función. O sea, la diferencia entre un cargo y una función no es lo mismo. El cargo es lo que me dice qué es lo que voy a hacer, ¿sí? Y la función es la extensión de aquello que dice que lo que voy a hacer. O sea, digo, bueno, mi función es ser docente de administración 1, no puedo tomarles el parcial de administración de operaciones, por más que la profesora me lo haya pedido. No es mi función. Mi cargo, que está escrito, ¿sí? Que dice la profesora tal y tal en el día de la fecha, a partir del día de la fecha se hace cargo, se responsabiliza de las horas de administración, ¿sí? O sea, cuando uno recibe o sea, toma un cargo, ¿qué significa? Y que se responsabiliza. O sea, ahí hay una rendición de cuentas y hay una responsabilidad. Luego, la dirección. Dijimos el itinerario de la dirección. ¿Cuál era? La toma de decisiones, y para eso teníamos, ¿se acuerdan la teoría de Simons? Analizar el problema, ver las distintas alternativas, elegir la mejor alternativa, evaluar la alternativa que elegí. Bueno, la integración es el proceso justamente de inducción que va a hacer la organización, cómo lo va a hacer, de qué manera lo va a hacer. La motivación, que son estos impulsos que se tiene para que la persona realice una determinada tarea. O sea, ¿se acuerdan cuando decíamos Reyes Valero, que decía, es la fuerza arrolladora capaz de transformar una vida? Es eso que te impulsa a determinar
una acción o a llevar a cabo una acción. La comunicación, ¿qué es la comunicación? ¿Sí? Es la posibilidad de dar a conocer a las personas, al equipo de trabajo, la política, los planes, los programas, ¿sí? Esa comunicación debe estar socializada. Si no, ¿qué es lo que sucede? Sucede que la organización se vuelve tóxica, cuando yo le digo a uno o a dos, y el resto que se vaya enterando en los pasillos, tremendo, ¿sí? Bien, y por último la supervisión, que es la acción y el efecto de controlar. Bueno, por último, ¿qué tendríamos que ver? Tendríamos que ver que dentro de la última etapa nosotros vemos el control. ¿Qué es el control? El control primero, es un elemento del proceso administrativo que me va a permitir que todo lo que se planificó, todo lo que se organizó y todo lo que es la gestión, ¿sí?, se lleve en tiempo y en forma. Entonces, vamos a dar el ejemplo de hace un ratito. Si la política mía de acción política era ser líder en el mercado y por lo tanto la estrategia era tratar de penetrar el mercado con precios bajos y el objetivo era aumentar mi audiencia, mi tráfico en las páginas, mis campañas de publicidad. Bueno, ¿qué voy a controlar? Bueno, de acuerdo al tipo de control que quiera ejercer, me va a permitir ver y tomar decisiones sobre aquellas cosas que se planificó, se organizó y también se dirigió, porque quizás no se dirigió bien, o quizás faltó dar una mayor fuerza, quizás faltó liderazgo en esa gestión. O quizás fue demasiado duro, entonces la gente está reprimida. El control sirve para ver también cómo se dirigió. O sea, que vale decir entonces que el control es fundamental, ¿sí? No lo tomen el control como que es igual al autoritarismo. El control forma parte del proceso administrativo, ¿sí? Es lo que me va a permitir ver, decir, che, yo soy dueña de la organización. Bueno, hice una reunión con todo el equipo de trabajo y dije que quería que trabajáramos de esta forma. Entonces le dije a las distintas personas que componen el equipo de trabajo, les asigné una tarea. El control que va a hacer y va a permitir ver si eso que se asignó se llevó a cabo. Si el report, es más, lo ideal no sería que el gerente o el dueño de la empresa esté, che, a ver, ¿hiciste la tarea? O a ver, tipo maestra en la escuela. No, tendría que haber un report permanentemente. O sea, es como si el director de la carrera me tuviera que estar recordando, che, Inés, entregá las actas, che, no te olvides de las actas, ¿qué pasó con las actas de los alumnos? Tremendo. O sea, termina la materia, chequeamos con la otra profesora, que la asistencia, que los parciales, e inmediatamente rendimos cuenta. ¿Se entiende el concepto? O sea, esto es muy importante que nosotros, administradores de empresas, lo tengamos presente, ¿sí? No es que el otro me tiene que decir, sino yo tengo que rendir cuenta. Eso es cuando hablamos, lo que dice Richard Duff, que va a decir con relación a la autoridad. ¿Estamos hasta acá? Sí, profe.